Escuchen con atención lo que ha dicho también esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con nuestro compañero Ángel Expósito en la cadena COPE sobre las cuestiones de Estado, que son realmente las más importantes. ¿Cree usted que el PSOE, hoy liderado por Pedro Sánchez, está en esa posición de política de Estado con mayúsculas? A mí me gustaría que lo estuviera. Yo creo que en algunos temas, en algunos temas lo está más y en otros lo está menos, y yo creo que sería bueno que repensara estarlo. Bueno, pues ahí lo tienen. Déjenme presentarles a Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2. Bienvenido, Manuel. Hola, muy buenos días. Acabamos de conocer ya los datos del CIS y los datos no varían sustancialmente, pero sí baja un poco la preocupación sobre el paro. Baja en un 1,5 puntos, pero el segundo problema para los españoles es la corrupción, sigue siendo la corrupción. Luego los problemas económicos en tercer lugar, y en cuarto lugar los políticos, que son una preocupación para los españoles. ¿Cómo debemos interpretar este resultado de esta nueva encuesta del CIS? En primer lugar, decir que no la he podido ver porque acaba de hacerse pública ahora mismo, hace 20 minutos, como tú señalabas. Bueno, yo creo que se sigue manteniendo esa tendencia a que el paro y la crisis económica, si los vemos juntos, porque el paro al final también es una consecuencia de la crisis económica, siguen siendo de manera mayoritaria la gran preocupación de los ciudadanos españoles. A distancia aparece la corrupción, que yo la consideraría el segundo problema, si sumamos crisis económica y paro. Sigue apareciendo una gran distancia, y el cuarto de los problemas, que es la crisis política, que yo creo que obedece también un poco a esta sensación de desbarajuste, ¿no?, que ha traído la crisis económica, y sobre todo la larga duración de la crisis económica, que yo creo que es lo que la convierte en un hecho especialmente relevante, que está teniendo influencia en el ámbito político también. En estos datos que estamos conociendo en estos momentos, lo que se refleja en este barómetro de diciembre refleja un aumento en las preocupaciones sociales. Entonces, cuestiones como los problemas de índole social, la sanidad, la calidad del empleo, las pensiones o problemas relacionados con la juventud son más mencionadas por los encuestados que en anteriores ocasiones. ¿Esto por qué? Porque a nosotros nos da la sensación de que la duración de la crisis es la que está haciendo que salgan este tipo de percepciones por parte de los ciudadanos. Cuando una crisis económica es potente pero dura menos tiempo y enseguida se sale de ella, el ciudadano empieza a ver que hay otros problemas que le preocupan, la corrupción, en su momento fue el terrorismo de ETA, por ejemplo, el independentismo, pero es verdad que esta es una crisis que ha durado, que está durando mucho tiempo, y que hace que muchas personas se sientan personalmente afectadas por ellas, bien ellos mismos, bien su pareja, sus hijos, sus padres, etcétera. Esa preocupación es lo que puede hacer que este tipo de problemáticas sociales aparezcan de manera muy sistemática siempre en los barómetros que todos los institutos de opinión hacemos como los principales problemas de los españoles. Bueno, pues para que conozcan los datos concretos, exactos, les decía, el paro es el primer problema de los españoles en este mes de diciembre, con un 75,5%, baja, ya les digo, 1,5 puntos, pero además la corrupción, que el mes pasado se disparó hasta el 63,8%, baja casi 4 puntos, hasta el 60%. El trabajo de campo del anterior barómetro se realizó en plena tormenta de escándalos, que tuvo su máximo exponente con la operación Púnica, y esto, bueno, es una bajada de 4 puntos que puede ser analizable, ¿no? Claro, yo, si me lo permites, Isabel, la corrupción está muy ligada, y la percepción de corrupción está muy ligada también a cuál es el discurso social que hay entre los partidos y los medios de comunicación, ¿no? Cuando se está todo el día hablando de corrupción, la preocupación del ciudadano sube, pero, insisto, nunca llega a ser un problema tan acuciante para el ciudadano como puede ser el paro o la crisis económica. Es verdad que cuando los periódicos, en fechas navideñas o lo que sea, dejan de hablar tanto, y los medios de comunicación, de corrupción, esa percepción baja ligeramente. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros hemos hecho en Sigma 2, en el mes de diciembre, dentro de los barómetros que hacemos habitualmente, una pregunta a los ciudadanos españoles. ¿Usted ha dejado de votar alguna vez algún partido político por un tema de corrupción? La respuesta es abrumadoramente negativa. Poco menos de un 20-25% de los ciudadanos cambia su voto por la corrupción. Se cambia por otros temas, pero desde nuestro punto de vista la corrupción influye menos, o ha influido hasta hoy menos, en el cambio de voto de lo que parece. No, pues eso se ve, coges el mapa de España y miras donde ha habido los grandes casos y sigue gobernando ahí. Pero eso entonces, dice poco de España y de los españoles. Señor, dice poquísimo. Vamos, dice mucho pero malo. Mostaza. Manuel. Entonces, al final,
se puede colegir que es economía, economía y economía. Y punto. Y en ese sentido... No, economía, corrupción. No, ya, y políticos sigue siendo la cuarta preocupación, ¿eh? Si tú sumas el paro, la economía, la calidad de vida, todo esto de tal igual, al final es brutal la diferencia. Y la corrupción, naturalmente. Digamos, y en ese sentido te hago dos preguntas. Tampoco andaba tan descabellado el presidente del gobierno para incidir en eso. ¿Y se podría extrapolar electoralmente esos resultados de este mes? Vamos a ver, yo creo que la situación económica es muy importante, efectivamente, como tú planteas, pero yo creo que hay un elemento ahora que cambia un poco las cosas para ver si podemos hacer una extrapolación electoral como pudiéramos haber hecho hace unos años, y es la emergencia y la consolidación de Podemos, que consigue un tipo de voto también muy ligado a este hartazgo de la crisis económica, al hartazgo institucional, a un cierto cambio generacional que parece que se va produciendo en la vida política española, y yo creo que eso dificulta el saber si estos datos son trasladables o no. Desde luego, sí parece razonable pensar que si la situación económica mejora, el partido que actualmente está en el gobierno va a tener mejores opciones electorales de cara a todos los comicios que van a tener lugar este año. Yo creo que esa es una de sus grandes bazas, es a lo que yo creo que este partido está apostando, claro, el Partido Popular. El presidente especialmente, claro. Y yo creo que los datos apuntan en esa dirección, ¿no? Pero insisto que la emergencia y consolidación de Podemos puede introducir aquí matices diferenciadores. Pero y antes de ir a Podemos, esto que pedía la vicepresidenta, que lo hemos visto ahora mismo en la COPE, los tres asuntos sobre los que debería haber un consenso con el Partido Socialista al menos: terrorismo, autonomías y corrupción. ¿Esto es algo que los ciudadanos agradecerían? Yo creo que claramente sí. Cuando a los ciudadanos se les pregunta sobre los grandes asuntos de Estado, si piensan que las grandes fuerzas políticas tienen que llegar a acuerdos, la respuesta mayoritaria es a favor de que se alcancen determinados acuerdos sobre lo que consideramos materias de Estado o estructura de Estado que no cambien cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no? Es verdad que esto es un tema que se lleva planteando muchos años, tanto cuando está el Partido Popular en el gobierno como cuando está el Partido Socialista, pero los datos ahí no cambian. Los ciudadanos piden de manera sistemática acuerdo en estas materias. Bueno, y ahora vamos ya a lo de siempre que toca, porque es que no hay otra. Podemos las perspectivas. No hay oye, tertulias, en Grecia, no, pero si te he ganado la apuesta. Si de las cosas más importantes, que está el mundo entero pendiente, no solo Europa, el mundo entero pendiente de esas elecciones el 25 de enero en Grecia, donde pueden cambiar muchas cosas en el escenario no griego, sino europeo, y por ende en España nos puede afectar. Y vemos cómo el apoyo no solamente viene de Podemos, a Syriza y a Tsipras, que es su líder, y con todos los cambios que queramos, pero hacia dónde vamos a ir todos va a depender de lo que pase el día 25 en Grecia. Y desde hace unas horas, porque lo hemos conocido hace unas horas, se han descolgado una serie de miembros de Podemos. Les voy a decir quién es: la eurodiputada Teresa Rodríguez y Miguel Urbán, la portavoz de Guanyem en Barcelona, Ada Colau, el portavoz del SAT, Diego Cañamero, el diputado de la CUP, David Fernández, o el líder de la Alternativa Gallega de Esquerra, José Manuel Beiras. Han firmado un manifiesto con el pueblo griego por el cambio en Europa. Quieren que lo que pase en Grecia nos pase absolutamente a todos, y eso nos puede suponer salir del euro, en fin. No voy a decir que es campaña de miedo, pero la realidad es bastante estremecedora. ¿Qué le parece? ¿Cuál puede ser el apoyo real que puedan tener los españoles a un manifiesto o a una situación como la que puedan reivindicar estas personas en Grecia? Bueno, yo creo que, además en función de las personas que has leído que apoyan el manifiesto, yo creo que es una cosa bastante esperable. Es la primera vez que en un país de la zona euro un partido vinculado a la izquierda radical, digamos, o a la izquierda populista, o a la izquierda que no es socialdemócrata, parece que tiene opciones reales de ganar unas elecciones, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los asuntos son más matizables. Grecia es un país pequeño, tanto en la Unión Europea como sobre todo dentro de la zona euro. El sistema electoral griego tampoco facilita las grandes mayorías, porque da una gran prima al ganador, y hay que ver si Syriza gana. Y también es verdad que Syriza está moderando últimamente su discurso, ¿no?, en relación a lo que era hace un año o dos, claro, de salida automática del euro, de renegociación de la deuda, etcétera. Yo creo que es muy interesante, tal y como lo planteas, efectivamente, qué es lo que va a pasar en Grecia, quién va a poder formar gobierno en Grecia y qué va a pasar si finalmente la izquierda radical se hace con el poder en Grecia, ¿no? Sí, yo quería preguntarle sobre Podemos y su voto consolidado. O sea, sociológicamente, ¿qué tendría que cambiar, por ejemplo,
para que los que han decidido ya votar a Podemos, y están en las encuestas y los sondeos, de pronto digan de aquí a mayo, digan, ya no vamos a votar a Podemos. Quiero decir, el voto de Podemos, en mi opinión, que le baje la pensión, es absolutamente consolidado. O sea, está claro, o sea, no hay motivo de decir, ya saben que Venezuela les financia, ya saben que Irak les financia, ya saben que han defraudado a Hacienda a algunos de ellos, ya saben que Rejón pues ha cometido una ilegalidad. Todo esto ya lo saben, pero entonces el voto realmente, ¿por qué puede dejar de votar la gente a Podemos? Bueno, yo creo que hay varios... ¿Un ataque de sensatez, tal vez? Yo creo que no, porque es bastante sensato que una parte de la población vote a Podemos. Pues tan sensato como vota el PP. O sea, me parece increíble que la gente vote al PP. Pues es que va a haber gente que vota al PP, fíjate por dónde. Sí, claro, efectivamente. Entre otras razones porque el PP conserva y salvaguarda los valores económicos que nos permiten vivir bien, y Podemos defender una ideología, vivir razonablemente bien en el marco del contexto occidental de crisis en el que estamos, y Podemos defiende lo que está pasando en Venezuela, donde la inflación está al 50 y tantos %, donde no hay papel higiénico en los supermercados, donde tienen cartilla de racionamiento, etcétera, etcétera. Hasta las patatas, por ejemplo, ya sabemos que no ves bien a Podemos. No manipules, porque te has olvidado de un dato. ¿Acaban de responder o ya respondieron? No, pero un segundo, pero es que hay que decirlo, como la gente nos está viendo y esto influye, vamos a ver, se te has olvidado de una cosa. No contestó el sociólogo, porque he interrumpido yo. Perdón, pero es muy sencillo, Manuel, no te preocupes. A ver, Manuel, muy sencillo. Dejadle que escuche. Te has olvidado de decir que el nuevo jefe de Podemos en Madrid gana más que el presidente del gobierno. Genial, me parece estupendo. Por eso será muy socialdemócrata. Público. Venga, ya he terminado. Gana Maduro en Venezuela, claro. Gana 22 euros al mes más. No, de ese sueldo, pero es que tiene más. ¿Y por qué va a ser pobre el líder de Podemos? No lo entiendo. No, pero, hombre, porque pedían Ricardo, no digas chorradas, joder. Pedían que no se... Hombre, querían racionar pero, Ricardo, los es que... sueldos. Bueno, venga, sociológico. A ver. Bueno, Manuel, interesante. ¿Voto Podemos tiene consolidado o hay elementos que pueden permitir decir, bueno, estos al final no van a tener ni el 10%? No, bueno, yo creo que con el planteamiento que hace Ricardo, yo lo matizaría un poco, ¿no? Digamos, hay varios elementos que pueden restarle votos a Podemos y que pueden incrementar los votos de otros partidos. Está, yo creo, hablábamos, el factor de la recuperación económica que despierte un voto que en la actualidad no es que esté oculto, digamos que está latente o dormido de antiguos votantes del Partido Popular. La consolidación del liderazgo de Pedro Sánchez, su consolidación o no consolidación en el ámbito del Partido Socialista, que puede hacer que algunos antiguos votantes del Partido Socialista, desencantados, que actualmente declaran que van a votar a Podemos, acaben volviendo a votar al Partido Socialista. Está también la forma en la que Izquierda Unida gestione la aparición de este rival que le está comiendo muchos votos también, ¿no? Entonces yo creo que no solo es lo que haga Podemos, sino también cómo cada uno del resto de actores que está en el tablero político actúe. Y en relación a Podemos, hay más factores. Podemos va a tener ahora unas primeras elecciones autonómicas, tiene unas elecciones municipales en las que se presenta con una marca diferente. Vamos a ver cómo influye esto en los resultados, si se consolida lo que ahora parece que está teniendo. Porque yo aquí sí que quiero decir que las encuestas van marcando tendencias y la tendencia hoy es de una volatilidad alta. Gente que un día plantea que vota a Podemos, otro día puede votar al Partido Socialista, otro día quedarse en casa. Yo creo que es muy importante seguir estas tendencias, seguirlas hasta las elecciones y ahí vamos a ver. Yo creo que el gran test para ver el resultado de Podemos en las elecciones generales van a ser las elecciones locales y autonómicas. Perdóname porque me gusta...